Mi esposo me convenció de transferir la casa a su nombre, diciendo, es solo por cuestiones fiscales, amor. Un mes después, cuando me sentó con una sonrisa en el rostro para firmar los papeles y permitirle mudarse con su nueva novia, pensó que lloraría. Pero no sabía el secreto que había guardado, y cuando lo revelé, su sonrisa desapareció. Es solo un trámite administrativo, continuó Fernando, intentando suavizar su voz al notar mi duda. Siempre hablas de tomar decisiones inteligentes con nuestro dinero. Esta es la mejor opción para el bienestar de la familia. Extendió la mano sobre la mesa y sostuvo la mía, pero su toque se sentía diferente. Tal vez era la forma en que sus dedos ya no se entrelazaban con los míos como antes. O quizás era el leve temblor en su voz, casi imperceptible. Me quedé en la cocina, observando los documentos que había deslizado frente a mí sobre la encimera de granito, con el corazón latiendo con fuerza. Los papeles de transferencia parecían burlarse de mí, con su membrete oficial contrastando contra la superficie blanca. Los gemelos finalmente dormían arriba después de un día agotador, y yo estaba ahí, enfrentando lo que sonaba como una imposición por parte de mi esposo, con quien llevaba 4 años casada. Mi nombre es Mariana. Tengo 38 años y soy médica en el Hospital Houston Methodist. Compré esta hermosa casa victoriana en el barrio X antes de conocer a Fernando, usando mis ahorros de la residencia médica y mucho esfuerzo. Ahora, de pie en la cocina de mis sueños, que renové con dedicación, me veía acorralada para ceder mi mayor patrimonio. Si realmente valoraras nuestro matrimonio, entenderías por qué esto es lo correcto, insistió Fernando, acercando aún más los papeles. Siempre estás ocupada con el hospital y llegas agotada. Soy yo quien mantiene esta casa en pie. Sus palabras me hirieron, pero algo en su tono me hizo detenerme a reflexionar. Había una dureza en su voz que nunca había notado antes. Miré el monitor de los bebés sobre la encimera, viendo a nuestros gemelos, Matías y Bianca, dormir tranquilos en sus cunas. A sus 2 años, eran una copia exacta de mí, rizos oscuros y piel morena. Eran mi motivación para trabajar tanto, para asegurarme de que nunca les faltara nada. Fernando nunca pareció comprender que mi dedicación al trabajo no se trataba de ambición, sino de garantizar un futuro seguro para nuestros hijos. No lo sé, Fernando, murmuré, retirando mi mano de la suya. Esta casa es mi seguridad. La compré antes de casarnos. Tan pronto como terminé la frase, vi un destello en su rostro. ¿Irritación? ¿Impaciencia? Fuera lo que fuera, rápidamente lo disimuló con una expresión de falsa preocupación. Esa noche, acostada en la cama, sus palabras resonaban en mi mente. Pero también había otra voz, más sutil, advirtiéndome que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para mi turno, el comportamiento de Fernando seguía inquietándome. Últimamente se mostraba distante, pasaba más tiempo en la agencia de marketing y no soltaba el teléfono. Al principio lo atribuí al estrés laboral, pero ahora, sumado a la insistencia con la casa, mis instintos gritaban que algo andaba mal. Dejé tu abrigo en la tintorería, comentó Fernando mientras yo organizaba las mochilas de los niños para la guardería y comía un trozo de tostada a las prisas. Luego puedes agradecerme. Su sonrisa parecía forzada y apenas levantó la vista de su celular. Meses atrás me habría ayudado con las mochilas de los gemelos y se habría asegurado de que desayunara bien antes de salir. Mientras sujetaba a Matías y Bianca en sus sillas del coche, observé a Fernando. Había un nuevo aire en su postura y había vuelto al gimnasio. Pequeños detalles que por separado parecían inofensivos, pero juntos dibujaban un panorama que no podía seguir ignorando. En el hospital, entre paciente y paciente, llamé a mi amiga Amanda, especialista en derecho inmobiliario. Algo no me cuadra, susurré entrando en una sala de examen vacía. Está insistiendo demasiado con esta transferencia, dice que es por cuestiones fiscales, pero... ¿Cuestiones fiscales? Amanda me interrumpió con voz seria. Transferir la casa solo a su nombre no te da ninguna ventaja fiscal. De hecho, podría complicarte las cosas, ya que la compraste antes del matrimonio. Se me heló la sangre. Había estado tan ocupada con el trabajo y los niños que no había pensado en eso. Fernando contaba con eso, ¿verdad? Escúchame bien, continuó Amanda con un tono de advertencia. No firmes nada. No quiero asustarte, pero he visto esto antes. Cuando un hombre presiona por una transferencia de propiedad, normalmente hay algo detrás. Esa tarde, durante un breve descanso, revisé algo que nunca se me había ocurrido antes. Verifiqué los registros de llamadas. Fernando llevaba meses contactando con el mismo número. Con las manos temblorosas, hice una búsqueda inversa. Apareció un nombre. Lorena. Una rápida búsqueda en redes sociales me mostró a una mujer joven y hermosa, de poco más de 20 años, cuyos check-ins coincidían con las noches de trabajo de Fernando.
Mi estómago se revolvió mientras revisaba sus fotos, hasta que me detuve en una de hace 2 semanas. Estaba en una oficina de bienes raíces con la leyenda, grandes cambios en camino. Nuevo capítulo. Bendecida. Cerré la puerta de mi consultorio y respiré hondo. Mis años de experiencia como médica me habían enseñado a confiar en mis instintos cuando algo no encajaba. Y ahora mis instintos gritaban que debía actuar. Esa noche, por primera vez en meses, salí temprano del hospital. En lugar de recoger a los gemelos de la guardería, fui a una tienda de electrónicos discreta que Amanda me había recomendado. El anciano que me atendió no se inmutó cuando le expliqué lo que necesitaba: un dispositivo de grabación discreto, de alta calidad y lo suficientemente pequeño como para ocultarlo en la cocina. Protégete, dijo en voz baja mientras me mostraba cómo usarlo. La mejor prueba está en sus propias palabras. Regresé a casa antes que Fernando, instalé el dispositivo y preparé la cena como si fuera una noche cualquiera. Cuando llegó pareció sorprendido de verme. «¿Hoy sin emergencias en el hospital?», preguntó con un tono casual, pero con la mirada atenta. «Quería hablar más sobre la transferencia», dije, removiendo la salsa de la pasta. «Estuve pensando en lo que dijiste». Observé su reflejo en la ventana de la cocina mientras su rostro se iluminaba con una emoción mal disimulada. «Sabía que lo entenderías», dijo acercándose detrás de mí. «Estás tomando la decisión correcta, Mari. Esto es lo mejor para la familia». La forma en que enfatizó familia hizo que se me erizara la piel. Durante la cena, lo dejé hablar, grabando cada palabra mientras me explicaba su elaborado plan. Cada mentira era cuidadosamente calculada, y con un nudo en el estómago, me di cuenta de que llevaba meses planeando esto. Después de acostar a los gemelos, me quedé en su habitación, observándolos dormir. Bianca abrazaba su peluche favorito mientras que Matías, como siempre, había pateado la manta lejos. Mirándolos, una ola de determinación me invadió. Fernando pensaba que tenía todo bajo control. Pero estaba a punto de descubrir que una madre siempre protege a sus hijos. Me quedé sentada en el cuarto de mis hijos por un largo rato, observando sus rostros inocentes, sintiendo una ira que hervía dentro de mí. Fernando pensó que tenía todo bajo control, que yo era lo suficientemente ingenua como para caer en su trampa sin hacer preguntas. Había planeado todo al detalle, convencido de que firmaría esos papeles sin sospechar nada, confiando ciegamente en él como siempre. Pero subestimó algo: yo no era la misma mujer que él había manipulado durante años. Ahora que conocía la verdad, estaba dispuesta a hacer todo lo necesario para proteger lo que era mío. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, las escenas del día volvían a mi mente: Fernando sonriéndome con su expresión falsa, los mensajes a Lorena, la certeza de que había estado planeando deshacerse de mí en cuanto consiguiera lo que quería. Pero él no sabía que yo ya había tomado una decisión. A la mañana siguiente, Fernando actuó como si todo estuviera normal, preparando el desayuno con su actitud de esposo perfecto. Lo observé en silencio, grabando en mi mente cada detalle de su comportamiento. Ahora que sabía de su traición, todo en él me repugnaba: su sonrisa fingida, la forma en que me hablaba como si yo fuera una tonta, su seguridad en que tenía la situación bajo control. «¿Segura de que no quieres firmar los papeles hoy?», preguntó con aparente despreocupación mientras se sentaba a la mesa. «Podríamos resolverlo de una vez y olvidarnos de este trámite». «Lo estoy pensando», respondí con calma, manteniendo mi expresión neutra. «Quiero asegurarme de que es la mejor decisión». Sonrió, convencido de que ya me tenía en la palma de su mano. Pero yo veía más allá de esa sonrisa. Estaba ansioso, impaciente. Necesitaba mi firma lo antes posible. Cuando salí para el hospital, en lugar de ir directamente al trabajo, tomé un desvío hasta la oficina de Amanda. Le entregué los papeles que Fernando me había dado y le conté todo lo que había descubierto. «Él cree que puede engañarme», susurré, sintiendo de nuevo la ira en mi interior. «Pero voy a arruinar sus planes antes de que logre salirse con la suya». Amanda revisó los documentos con detenimiento y cuando terminó, suspiró con preocupación. «Mariana, esto no es solo una transferencia de propiedad», dijo, mirándome con seriedad. «Si firmas esto, él tendrá el control absoluto de la casa. Perderás todos tus derechos. Y cuando se divorcie podrá sacarte de aquí sin dejarte nada». Aunque ya sospechaba algo así, escuchar las palabras en voz alta me hizo hervir de rabia. «Así que ese era su plan», murmuré. «Ha calculado cada paso para dejarme sin nada». Amanda asintió. «Pero no lo vas a permitir». Los siguientes días me dediqué a actuar con normalidad, manteniendo la farsa para que Fernando siguiera creyendo que estaba a punto de ceder. Mientras él pensaba que su manipulación funcionaba, yo me estaba preparando para destrozarlo.
Comencé a recopilar todas las pruebas posibles, los mensajes de Lorena, los registros de llamadas, las conversaciones en las que insistía con la casa. Documenté todo con sumo cuidado. Día tras día grabé nuestras interacciones, esperando el momento adecuado para enfrentarlo. Y por fin, el día llegó. Esperé hasta la noche cuando los gemelos ya dormían, y le pedí a Fernando que se sentara conmigo en la sala. Se veía relajado, seguro de que tenía la victoria en sus manos. Necesito hablar contigo sobre la casa, dije fingiendo duda en mi voz. Sus ojos brillaron con satisfacción. Por supuesto, amor. Ya tomaste una decisión. Lo miré y sonreí. Pero no era una sonrisa de rendición. Era la sonrisa de alguien que estaba a punto de destruirlo. Sí, y hoy tú también vas a tomar una decisión. Antes de que pudiera responder, saqué mi teléfono y presioné reproducir. Su propia voz comenzó a sonar en la grabación, detallando su plan con cada mentira, con cada manipulación. En cuanto lo escuchó, se puso pálido. Esto es una tontería, murmuró, intentando mantener la compostura. Tontería, solté una carcajada fría. Me engañaste e intentaste robarme mi casa, y ahora actúas como si fuera un malentendido. ¿Crees que soy estúpida? Abrió la boca para hablar, pero no terminé. Lancé sobre la mesa las pruebas de sus llamadas, los mensajes a Lorena, todo lo que había reunido en los últimos días. Lo sé todo, Fernando. Sé de ella. Sé lo que planeabas. Sé que pensaste que firmaría sin hacer preguntas. Me miró con una mezcla de ira y desesperación. Si haces un escándalo, será peor para ti, amenazó con la mandíbula apretada. Reí de nuevo sin rastro de miedo en mi expresión. No entiendes, ¿verdad? El juego cambió. Tú perdiste. Y ahora tienes dos opciones, irte de esta casa por tu cuenta o esperar a que te saque de la peor manera posible. Intentó defenderse e intentó manipularme de nuevo, pero yo ya no estaba dispuesta a escucharlo. Tomé mi teléfono otra vez y marqué un número. Amanda, ¿puedes venir? Quiero que Fernando escuche lo que tenemos para él. El pánico en su rostro fue la confirmación de que había ganado. Esa misma noche Fernando empacó sus cosas y se fue. No sin antes intentar amenazarme de nuevo, diciendo que me arrepentiría. Pero no sentí ni un poco de miedo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Y la mejor parte, me aseguré de que no se fuera impune. Al día siguiente presenté una demanda en su contra. Tenía todas las pruebas necesarias para demostrar cómo había intentado manipularme y quitarme la casa. ¿El resultado? No solo perdió la casa, lo perdió todo. La última vez que supe de él, Lorena lo había dejado, y él estaba viviendo en un pequeño apartamento sin dinero y sin trabajo. ¿Y yo? Seguí adelante. Continué viviendo en la casa que era mía por derecho, criando a mis hijos en paz. Fernando creyó que yo era débil. Pero aprendió de la peor manera posible, que una mujer traicionada no es una mujer derrotada. Es una mujer que va hasta el final para vengarse. Nunca fui una persona vengativa. Nunca fui alguien que quisiera exponer a los demás, jugar sucio o arruinar la vida de alguien. Pero Fernando no era cualquier persona. No era solo un esposo infiel. Era un estafador, un manipulador que intentó robarme no solo materialmente sino emocionalmente. Quiso dejarme sin nada, quitarme la casa, la estabilidad, la seguridad de mis hijos. Quiso descartarme como si fuera basura mientras él comenzaba una nueva vida con Lorena en la casa que yo compré, con el dinero que yo trabajé para ganar. Pero lo que no imaginaba era que yo ya no era la mujer que él pensaba que podía engañar. Después de aquella noche en la que lo eché de casa, no me detuve ahí. Verlo salir con la cabeza baja, lanzando amenazas vacías mientras cargaba sus maletas, no era suficiente. Sabía que Fernando se había salido con la suya demasiadas veces porque nadie nunca lo había expuesto por lo que realmente era. Eso se acabaría ahora. Pasé los días siguientes organizándolo todo. Ya tenía las pruebas, todas las grabaciones, los mensajes, los registros de llamadas. Todo lo que demostraba su plan asqueroso de tratar de engañarme para que le transfiriera la casa. Pero no quería solo asegurar mi victoria legal. Quería que todo el mundo supiera exactamente qué tipo de hombre era él. Empecé publicando un relato detallado en redes sociales, contando mi historia sin filtros. Fui meticulosa, relatando cada paso, desde cómo Fernando empezó a presionarme para transferir la casa hasta cómo descubrí a Lorena y sus planes de dejarme sin nada. Pero lo que realmente impactó a la gente fue la grabación. Sí, publiqué la grabación completa donde él mismo se incriminaba. La reacción fue inmediata. Amigos, conocidos, familiares, todos lo vieron.
Sus colegas del marketing, los clientes a los que intentaba engañar con su falsa simpatía, incluso los amigos que probablemente creían que solo era un hombre infeliz intentando rehacer su vida. Pero ahora, todos sabían que no era solo un infiel. Era un estafador emocional. Los mensajes comenzaron a llegar. Mujeres contando que habían pasado por lo mismo. Personas diciendo que conocían historias similares, pero que nunca habían visto a alguien tener el valor de exponerlo todo de esa manera. Algunos de sus amigos intentaron defenderlo al principio, diciendo que la relación ya estaba acabada, que tal vez todo era un malentendido, pero yo tenía una respuesta para todos. Si todo había terminado, ¿por qué intentó robarme la casa? Si solo quería rehacer su vida, ¿por qué no pidió el divorcio en lugar de planear un fraude? Silencio. Poco a poco los que lo defendían desaparecieron. Hasta sus amigos más cercanos comenzaron a alejarse. Porque nadie quiere estar asociado con alguien que ha sido expuesto públicamente como un estafador. Pero lo mejor aún estaba por llegar. Después de la publicación viral, algunas personas comenzaron a escribirme en privado. Entre ellas, una mujer llamada Vanessa. Y Vanessa tenía algo muy interesante que contarme. Yo no fui la primera víctima de Fernando. Me envió capturas de pantalla de conversaciones antiguas, donde Fernando había hecho lo mismo con ella años atrás. La misma historia, se ganó su confianza, la convenció de compartir bienes, la manipuló para firmar contratos sin leer bien los términos. La diferencia es que en ese entonces, ella era más joven, no tenía hijos y no tenía el respaldo legal que yo tuve con Amanda. Él la dejó con una deuda enorme y desapareció. Yo sabía que esto no podía quedar ahí. Con la ayuda de Amanda, presenté una demanda por fraude patrimonial. El juez no solo invalidó cualquier intento de Fernando de reclamar mi casa, sino que también lo condenó a pagar una fuerte multa por daños morales y por intento de estafa. Como ya estaba arruinado financieramente después de que Lorena lo dejara, tuvo que vender lo poco que le quedaba para pagar los costos del juicio. Hoy, la vida siguió adelante para todos, menos para Fernando. Yo sigo en mi casa, criando a mis hijos. Matías y Bianca son mi prioridad, y ahora que estoy libre de ese hombre, puedo enfocarme completamente en ellos. Mi carrera como médica sigue firme, y hoy soy un referente en mi hospital. Económicamente nunca he estado mejor. Pero lo más importante es que ahora estoy en paz. ¿Lorena? Desapareció. Se dio cuenta rápidamente de que Fernando no tenía nada que ofrecer más que promesas vacías. En cuanto él comenzó a tener problemas económicos, ella lo dejó exactamente de la misma forma en la que él quiso deshacerse de mí. Irónico, ¿no? ¿Y Fernando? Bueno, ahora vive de prestado en casa de un viejo conocido. Sin dinero, sin amigos, sin empleo. El marketing es un negocio basado en la reputación, y después del escándalo, nadie quiere que su empresa sea asociada con él. Se convirtió en una burla. Se convirtió en un ejemplo de lo que no se debe hacer. ¿Y yo? No me arrepiento de nada. Si me hubiera quedado callada, él habría hecho lo mismo con otra mujer. Habría seguido adelante engañando a más personas. Pero ahora no tiene a dónde ir. Su nombre quedó manchado, su reputación destruida, y finalmente está enfrentando las consecuencias de sus actos. Así que si alguien me pregunta si me siento culpable, la respuesta es simple. No. Me siento libre.